Buenos días a todos. En el día de hoy vamos a colocar un tema muy en la línea que hemos trabajado en los últimos videos, que hace referencia a algunos algoritmos que son utilizados en criptografía. Hoy vamos a hablar del problema del cumpleaños y que de pronto es más conocido como paradoja del cumpleaños. Los expertos en matemáticas dicen que en realidad no es una paradoja, sino que se reduce entonces a un problema estadístico matemático de, digamos, entrar a determinar entonces una probabilidad, en este caso, una probabilidad de que en un conjunto de personas reunidas entonces al menos dos de ellas cumplan el mismo día. Para mirar un poquito, digamos, la parte de la paradoja del cumpleaños, entonces, digamos que lo que se hace, ya decíamos, entonces es a través del cálculo de la probabilidad, entonces mirar a ver cuál es el número que de pronto determina un 50% o superior de probabilidad de que efectivamente la condición se cumpla. La condición, ya dijimos, es que dos personas entonces de ese grupo entonces cumplen años el mismo día. Entonces nos podemos imaginar una clase donde tenemos un número determinado de estudiantes y básicamente entonces si ese número de estudiantes es aproximadamente 23 o más, entonces de 23 ya está dando una probabilidad del 50%, 50.7% de que la condición se cumpla. Y para un grupo mayor de 57, entonces estamos hablando de que casi estamos cerca del 100% de que la condición se cumpla. La gráfica nos muestra entonces efectivamente por una parte entonces el número de personas, por otra parte la probabilidad y un poquito por aquí el 50%, entonces en las 50 personas entonces estamos hablando de que entonces la probabilidad tiende a la unidad y por acá con 23 entonces asumimos que está por arriba del 50% para entrar a mirar. Una forma de comenzar a trabajar entonces es básicamente entonces acá ya con el programa entonces entramos a mirar que nosotros entonces lo que vamos a hacer inicialmente es calcular aquella probabilidad de la persona que no cumple con esa condición, es decir, que no van a cumplir años el mismo día. Una vez entonces se tenga esa probabilidad, entonces pues simplemente lo que hacemos es restarla de la unidad para entrar a determinar con qué probabilidad entonces contamos. Ojo que les decía, este es un concepto aplicado entonces en criptografía, toda vez entonces de que se puede utilizar tanto para la parte de la generación de clave como para la parte de criptoanálisis, toda vez de que pues efectivamente nos damos cuenta de que en últimas como mirábamos en la página anterior, entonces digamos con un número relativamente pequeño se puede determinar entonces que hay esa coincidencia. Entonces digamos que por ejemplo para tratar de hacer el criptoanálisis entonces estamos digamos que ahorrando una buena cantidad de trabajo si asumimos entonces un número tan pequeño para tener una probabilidad tan alta. En este caso, entonces, nuestro programa 100% orientado a objetos, entonces encontramos por acá unas variables globales, la cantidad de personas de tipo entero que nos va a recibir entonces ese numerito que digita el usuario. Por acá vamos a colocar entonces una variable donde vamos a almacenar el porcentaje de aquellos que no cumplen y en la otra vamos a tener entonces la probabilidad de aquellos que cumplen para entrar a mirar. Los tres métodos, leer toma el dato del número de personas, el proceso entonces hace los cálculos y la salida entonces nos muestra los datos. Les decía que lo primero que hacemos entonces acá en el ciclo es hacer el cálculo de la probabilidad de aquellos que no cumplen la condición y va a quedar entonces almacenada aquí en PRB. Entonces el ciclo es de 0 hasta la cantidad, por ejemplo para el caso de 23, entonces las 23 iteraciones y acá entonces va a quedar almacenada esa probabilidad de aquellos que no cumplen. Y luego
para saber con qué probabilidad efectivamente, qué probabilidad tenemos de los que cumplen, entonces pues simplemente lo restamos ese valor de la unidad y ese es el valor que de alguna forma entonces digamos que nos va a presentar acá la salida. La salida entonces, bueno, en la función principal, la declaración del objeto, la invocación a los métodos 43, 44, 45, 46, 47 y aquí el método imprimir entonces inicialmente dice que no cumplen, entonces no cumplen el mismo día, entonces ese valor que está almacenado en esta variable y para los que cumplen entonces simplemente estamos mostrando acá la, la cantidad de personas que cumplen el mismo día. Miremos la ejecución, entonces ya mostramos allá un poquito los valores que se tienen. En el caso de 23, con 23, es decir, ojo que el problema consiste en averiguar con qué número de personas debemos contar para que la probabilidad sea 50% o más. Y digamos que ya los números, las operaciones nos están diciendo que con 23 hay un 49.27 que no cumple y el 50.73 que cumple. Es decir, estamos asumiendo ya un porcentaje alto. Y acá entonces el otro valor que estábamos planteando ahí, entonces será que para un número, si en la clase yo tengo 57 alumnos, entonces la probabilidad de que dos cumplan el mismo día, entonces ya se acerca a la unidad. 99%, entonces por arriba del 99% cumplen, podrían cumplir la condición y el 0.9 entonces no cumpliría la condición. Tema importante a tener en cuenta de pronto en el estudio de la criptografía, en el estudio de la programación. Ya nos damos cuenta que es un algoritmo muy sencillo de implementar. Espero que haya sido del agrado y